Ah, ya, mejor, pues, economista. Sí, va a ser corta, pero las actividades van a ser largas. No, pues ahí sí, ¿no? Así que chiste. Lo mismo que nada, no, pues, economista, sí, pues. No, Buenos días, compañeros. buenos días. ¿Sí ven la pantalla? Buenos días, Cepeda. Y ahí se Sí, ve. economista. Bien. Sí se ve claro. Sí, se ve claro. Vamos entonces a pasar la asistencia. Vamos a ver. Hoy es 11. Alejandra Maigua. Presente. Anderson Pinchao. Presente, economista. Andrea Páez. Presente. Andrés Padilla. Presente, economista. Gracias. Carolina Arbaez. Presente, Eco. Ok. Cristian Cepeda. Presente, Eco. Cristian Zópalo. Zópalo Cristian. Edison Cabascango. Presente, economista. Hay un eco, apágame el micrófono. Edison Cabascango. Presente, economista. Jefferson Cabascango. Jefferson. Juan Vizcaíno. Juan Vizcaíno. Karen Aucay. Karen Aucay. Carla Arias. Presente, Eco. Manuel Morocho. Presente. Narcisa Barrio Nuevo. Presente. Tatiana Piedra. Tatiana. Vanessa Mantilla. Presente, Eco. Ok, Vinicio Castillo. Presente, economista. Bien. Wendy Pascuel. Presente. Wilma Garmas. Presente, economista. Ok, vamos a ver. Cristian Zópalo. Jefferson Cabascango. Juan Vizcaíno. Karen Aucay. Tatiana Piedra. Bien. Hoy vamos a ver lo que se refiere a los sistemas económicos. ¿Qué han oído ustedes? ¿A qué se refieren los sistemas económicos a través del tiempo? ¿Qué será un sistema económico? Es una forma de organizar la economía Ok, es una forma de organizar la en economía. en una sociedad Ajá, muy bien, Padilla. para y que Aquí, sirve para administrar los recursos de la misma, de un estado, de un exactamente. país. Muy bien. ¿Alguien más? ¿A otro participante? Es por la cual se establecen normas y reglas. Se Esas establecen son normas y reglas. actividades económicas para el desarrollo de la situación económica. Exactamente, para desarrollar la situación a través de las fuerzas productivas y los medios productivos. Pregunto, ¿a qué sistema económico pertenece Ecuador? Ahorita podría ser un capitalismo. No, sociocapitalismo. Sí, Ecuador pertenece a un sistema capitalista, a diferencia de Cuba y lamentablemente Venezuela, que dicen ser sistemas socialistas. Sin embargo, Socialista falso, pero como tal no funciona. Exactamente. Entonces vamos a analizar algunas características de los sistemas económicos. Esa es la clase de hoy. Vamos a ver, a analizar algunas características, cuáles son sus ventajas, sus desventajas y por qué han fracasado a través del tiempo. Ok. ¿Ven la pantalla? Sí, economista. Bien. Ok. Sí, economista. Bien. El primer sistema económico que surgió, algunos autores no lo llaman económico porque no existía la moneda, no existía el dinero, no existía un intercambio. No había una organización económica como tal, pero sí había una organización social a través de ello. El primero que surgió fue el sistema primitivista.
Este sistema, a pesar de ser primitivo, tuvo sus características políticas, económicas y sociales. Podemos decir que dentro de las características políticas del sistema primitivista, regía una comunidad primitiva. No existían clases sociales como tal conformadas, pero no había una propiedad privada sobre los medios de producción. Como le decía anteriormente, por eso no puede llamarse un sistema económico, sino un sistema social. Asimismo, el trabajo y la distribución se realizaba en forma comunitaria a través de las tribus. El hombre era quien salía a cazar y a pescar, y la mujer se quedaba a cargo de la familia, a cargo de los niños. Algunos autores mencionan algunas características económicas. Por ejemplo, los hombres se hallaban indefensos ante las fuerzas naturales y se alimentaban de lo que les proveía la naturaleza. Por supuesto, la estructura como tal era una estructura atrasada. El hombre satisfacía las necesidades con lo que directamente proporcionaba su naturaleza a través de la agricultura, la caza, la pesca, la recolección de frutos. Y principalmente era una producción de autoconsumo, solamente se recolectaba, se cosechaba para consumo de la tribu y por supuesto consumo de la familia. Por lo tanto, la organización era muy atrasada y fue como se descubrió el fuego. Primeramente se descubrió el fuego como una fuente primitiva de desarrollo de la fuerza. Es allí donde surge la comunidad primitiva, lo que le permitió incorporar dentro de sus alimentos carne cocida, pescado cocido, y empezaron a desarrollar algunos alimentos en forma ya mucho más doméstica. De esa forma, es como, digamos, algunos autores establecen que surge el primer oficio, que era buscar bienes y frutos y verduras para el sustento de la familia. Eso dentro de las características económicas. Ahora, dentro de las características sociales, este sistema primitivo, por lo general el hombre era un nómada. ¿Saben lo que es un nómada? ¿Qué es un nómada? Se movilizaba. Que no tiene lugar fijo para vivir. Fértiles, buscaba lugares donde sentarse. Exacto, lugar donde sentarse, no tenía un camino firme, él dependía directamente de la naturaleza, de los ríos, del clima incluso. Donde encontraba recursos, se asentaba. Exactamente, de los frutos, la caza y la pesca. Y por lo general vivía en cuevas, vivía en cavernas. Es así donde surge el primer hogar del hombre primitivo a nivel de caverna. Entre las fuerzas productivas que existían para la época del primitivismo encontramos las hachas, los palos, los cuchillos, las flechas. Por lo tanto, era muy primitiva. Eran elaboradas con ramas y con madera, lo cual empezó a originarse en las relaciones sociales de producción. Es decir, existía una cooperación mutua entre ellos. Por eso es que las tribus, mientras más fuerza tuviese, mientras más hombres tuviese, era una tribu mucho más fuerte. A través del tiempo, con el desarrollo y mejoramiento de los instrumentos de producción, se crea la primera división social del trabajo. Esta estaba determinada por edad y sexo. Es decir, había una separación entre el trabajo de la mujer, que era principalmente cuidar la familia, y el trabajo del hombre, que era la recolección, la caza y la pesca, para proveer ese núcleo familiar. Una pregunta. ¿Tenían que pasar diapositivas porque se quedó solo en la primera? ¿O solo a mí me pasó? No, solamente la primera. Lo que pasa es que el primitivismo lo estoy explicando desde un punto de vista social, por eso no la tengo. Porque no la diseñé como sistema económico. Pero ahorita sí se la voy a pasar con el esclavismo. Ese sí es un sistema económico. Ahora, en el primitivismo, por eso es que la clase es necesario que sea grabada. Dentro de las últimas características del primitivismo, podemos decir que la mujer jugaba un trabajo muy importante, porque en ella se ejercía la función de mantener el hogar, de distribuir los productos, de racionalizar esa producción que traía el hombre a la casa. Por lo tanto, ella jugaba un papel muy importante como matriarcado. Se plantea que la sociedad primitiva era un matriarcado más que un patriarcado, quiere decir que la mujer era la que mandaba en el hogar o en la cueva, digámoslo así, en las tribus, porque ella era la que administraba ese hogar o esa cueva o esa tribu. Sin embargo, había Carlita, te hablan. Había
exactamente. Había una, ¿cómo le llaman ellos? Había un grupo de ancianos que eran los que más sabían, eran los que ordenaban, los que establecían las relaciones de producción. Se le llamaba, sí, grupo de ancianos, eran los más viejos de la tribu, los que tomaban el orden, tomaban el control, el liderazgo de esa tribu. Entonces, ese es el sistema, digámoslo, no económico, porque no había una economía como tal, sino un sistema social primitivista. ¿Alguna Se duda? llamaban patriarcas económicos. ¿Cómo dice? Patriarca se llamaba. Sí, el patriarca, exactamente. Había un jefe de la tribu, pero sin embargo la mujer tenía una gran relevancia porque ella era quien administraba las fuerzas de la tribu. Ahora sí, este sí es el primer modelo capitalista como, perdón, esclavista como función. Bien, vamos a analizar algunas características del sistema económico esclavista, así como unas características políticas, sociales y económicas. El modelo esclavista, en ese modelo se desarrolla la fuerza productiva. La fuerza productiva eran dos, era el esclavo y el esclavista. Ahora, ese esclavo provenía de la guerra entre las tribus que sucedieron en la época primitivista. Es decir, que las tribus peleaban entre ellas y digamos, a quienes capturaban de la tribu contraria pasaban a ser esclavos de la tribu que ganaba la guerra. Allí empieza el desarrollo de la fuerza productiva, surge la propiedad privada, pero dentro de ese concepto esclavista. El esclavista era quien tenía las tierras, quien tenía los medios de producción para establecer el arado y la recolección de frutos y alimentos. También en este sistema esclavista hay un desarrollo desigual patrimonial, que es decir, que los medios de producción, la fuerza productiva estaba en manos de poder del esclavista y no del esclavo. El esclavo solamente era un sujeto al cual solamente se le daba la alimentación y se sometía a extensivas horas de trabajo. Allí es donde empieza a aparecer los gérmenes de la clase social, ¿verdad? De una clase explotada, ¿verdad? Por una clase explotadora. En el sistema, por eso se llama un sistema económico esclavista, porque la clase explotadora era quien tenía los medios de producción, era el dueño de los medios de producción. Aquí se repitió algo allí. Y las fases del esclavismo principalmente fueron la fase comunal y la fase patriarcal. La fase comunal era un conjunto de esclavistas que compraban a los esclavos cuando venían de ultramar y entre ellos negociaban los esclavos más fuertes. Habían esclavos indígenas y habían esclavos negros, por supuesto. El esclavo negro era mucho más costoso porque era mucho más fuerte para arar y para domar las bestias. A diferencia del esclavo indígena, que era un poco más débil y era pequeño de estatura, tenía pocas fuerzas, y se decía en aquella época que era de una mano solamente para la agricultura, más no para arriar bestias. Y el esclavismo patriarcal, aquel que obedece a que los esclavistas pertenecían a un estado, a una clase muy privilegiada, para tomar la rienda de cómo se negociaban esos esclavos que venían principalmente de África. ¿Alguna duda hasta el momento con el sistema esclavista para continuar? No, con todo. Ok, ahora vamos a analizar las características. Dentro del sistema económico esclavista, las características políticas podemos mencionar que nace el Estado como un mecanismo de represión de los esclavos. El Estado es quien está de parte del esclavista para reprimir a los esclavos. Nace la dictadura de la clase dominante, que era la esclavista. Y el pueblo no tiene poder. ¿Por qué? Porque el pueblo solamente provenía principalmente de la masa esclava. Dentro de las características económicas, podemos mencionar, por ejemplo, los amos no trabajaban y no pagaban impuestos. Ellos se valían de la fuerza productiva del esclavo, lo sometían a muchas horas de trabajo y les pagaban con comida y con manutención, con darle un techo. Las actividades económicas en esa época esclavista siguen siendo las primitivistas, la agricultura, la ganadería, y surge el comercio, principalmente el comercio de esclavos. La riqueza de la tierra era de los esclavistas, quiere decir que los esclavistas
eran los dueños de los medios de producción. Para la época, el medio de producción principal, como un factor de trabajo, pero como un factor productivo, era la tierra. Y los esclavos empezaron a pagar impuestos en la medida que el esclavista no podía mantenerlos. Entonces el esclavista le establecía al esclavo una dote de tierra para que la trabajara. Y esa dote de tierra el esclavo la trabajaba y le pagaba al esclavista a través de producción o a través de que él pudiese vender parte de esa producción y le pagaba al esclavista, o también a través de horas de trabajo. O sea, había una negociación entre el esclavista y el esclavo, porque ya el esclavista no podía mantener ese esclavo. Dentro de las clases sociales surge el nacimiento del Estado. El Estado, por supuesto, como dueño de la fuerza productiva, dueño de los medios de producción, dueño de los instrumentos de producción, es donde empieza a generarse el desarrollo a través de un sistema de normas y prescripciones que solamente el Estado establecía, pero era el dominante de las clases sociales. También se crea la primera unidad de medida representada por las clases sociales a través de los amos y los esclavos, y donde se sigue explotando al esclavo que trabaja sin recibir nada, solamente se le da una dote de tierra para que la trabaje y le pague al esclavista a través de producto, a través de especie o a través del mismo trabajo. Es así como surge el modelo del sistema económico feudalista. Otra característica social de este sistema esclavista es que los amos gozaban de todos los derechos y privilegios, puesto que estaban apoyados por el Estado. La clase dominante impone las ideas, rige la moral esclavista. La ideología de la sociedad se fundamenta en un idealismo, el idealismo esclavista. Y finalmente nace la lucha de clases del esclavista explotando al esclavo. Es allí donde empieza a germinar esa lucha de clases. Esas, digamos, son algunas de las características del sistema económico esclavista. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, Eco. No, Eco. Ok, los demás compañeros, ¿no hay dudas? No. No, economista. No, economista, hasta el momento todo claro. Ok, Todo muy claro, Eco. bien. Fíjense aquí vemos algunos escenarios de ese mismo sistema. Los hombres mejoraron, perfeccionaron sus instrumentos a nivel de modo de producción, organización del hombre en pequeños grupos y familias grandes, empieza a surgir el trueque. Las familias con más propiedad se valían de su riqueza para mantener a su comunidad y a sus ejércitos. Los descendientes de los esclavistas eran los caudillos y jefes que conformaban un grupo social que se consideraba superior a la comunidad. Es donde empieza a surgir los blancos criollos, los españoles, versus el esclavo negro, los mulatos o los ambos. Y en la práctica el trabajador se transformó en esclavo del jefe. Es así como surge el feudalismo, cuando ese esclavo pasa a ser un trabajador del esclavista y debe pagarle por su trabajo. Es allí donde surge el feudalismo aquí me faltó como segundo sistema económico. El feudalismo, la riqueza que imperaba era la tierra. Esa tierra tenía un dueño, a ese dueño se le llamaba el señor feudal. Era la figura del esclavista en el esclavismo. Él, como era dueño de los medios de producción, dueño de la tierra, empieza a surgir el comercio por los esclavos y ya él se convierte en un señor feudal, lo que se llama también el soberano, el gran señor, que cedía a un noble una tierra o un derecho a cambio de fidelidad. Es donde empieza la venta de títulos nobiliarios, tales como los duques o las duquesas, los nobles, la baronesa. Sí, precisamente esos títulos nobiliarios que hoy en día todavía quedan algunas reminiscencias en España, sobre todo los duques y los baroneses. Ese feudalista tenía un lote de tierra, ese lote de tierra se le llamaba feudo y eran los dueños de los medios de producción. Pero también el esclavista se convierte en la servidumbre, ¿verdad? También se le llamaba siervo de la gleba. Son dueños de los instrumentos de labranza y tienen que pagar una renta al señor feudal, como le decía anteriormente. Ese esclavista que pasa a ser siervo de la gleba,
cuando se le entrega el dote de tierra y empieza a cultivarlo, debe pagarle al señor feudal en dinero, en trabajo o en especie. En dinero a través de un porcentaje de acuerdo a la venta de su producción. En trabajo, en horas de trabajo para poder resarcir ese trabajo, esa producción agrícola. O en especie le entregaba al dueño de la tierra, que es el señor feudal, le entregaba un 50 hasta un 60% de la producción agrícola de ese feudo. Aquí vemos en la figura el máximo, el rey, era el gran señor feudal. De él descienden los nobles, el clero, que es la iglesia. Para esa época la iglesia tenía un gran poder dentro de la estructura social. Los villanos, pero no villanos porque eran malos, sino que eran los dueños de las villas, de las grandes casas, de los castillos que hoy en día todavía vemos en Europa. Y por supuesto el último eslabón eran los siervos, que eran los siervos de la gleba, que en la época primitivista, ¿verdad?, ellos eran los esclavistas. Entonces, de esta forma se lleva a cabo la estructura social del sistema económico feudalista. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Economista, ¿qué quiere decir feudo y feudalista? Feudo, feudo significa tierra, lote de tierra. Lote de tierra. Fíjense, aquí está un castillo. Cada feudo tenía un castillo que era lo máximo. Dentro de ese castillo vivía el rey, los nobles, el clero, los villanos y los siervos. Quiere decir que el rey era el dueño del castillo, por supuesto, de todas las tierras o de todos los feudos que estaban alrededor de él. De esa forma nacieron los reinos, reino de España, reino de Francia, reino de Italia, y posteriormente surgieron las monarquías y lo que hoy en día conocemos como las repúblicas. ¿Alguna otra pregunta? Dote, ¿qué significa, economista? Dote significa porción de tierra, tierra a nivel de kilómetro. Y esa tierra incluía animales, incluía parte de los esclavos. Por ejemplo, cuando se hacían los matrimonios entre los nobles, ellos tenían que intercambiar dote, o sea, se entregaba una dote, parte de una propiedad, puede ser en terreno, pueden ser en animales, como contribución a la nueva familia que iban haciendo. Ya, ok. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Ok. Asimismo, como sistema económico tiene sus características políticas, económicas y sociales. Vamos a analizar cada una de ellas. Dentro de las características políticas del feudalismo, se plantea algunos autores que desde el punto de vista político se inicia la decadencia al comenzar con las cruzadas. ¿Ustedes han oído lo que son las cruzadas religiosas? Y las guerras santas. Exactamente, eran las guerras, ¿verdad? Principalmente eran comandadas por la iglesia para ir recuperando o, digamos, buscando tierras donde la iglesia pudiese desarrollar su ámbito. ¿Okay? Esa cruzada, por supuesto, trabajó mucha destrucción, mucha violación de los pueblos, y por eso se plantea que la Iglesia Católica fue una gran destructora del sistema social de ese periodo, puesto que a través de la iglesia ellos querían evangelizar a muchos pueblos que tenían muchos dioses. De esa forma surgen las cruzadas como desde el punto de vista político. Los siervos de la gleba, que eran los trabajadores de la tierra, ellos cultivaban demasiado para poder pagar los impuestos o los diezmos tanto a la iglesia como al señor feudal. Un porcentaje iba a la iglesia de esa producción y un porcentaje iba al señor feudal, que para esa época, por supuesto, el máximo señor feudal era el rey. De hecho, hay algunas historias en Inglaterra que el rey era quien autorizaba a quién podía casarse, autorizaba a quién podía ingresar al reino. Hay un chiste que dice que para los matrimonios la esposa tenía que pasar la primera noche con el rey y después con el esposo para poder autorizar ese matrimonio. ¿Qué tal? Eco, eso se llama prima nocte. Sí, exactamente. Eco, creo que en algunas religiones pasa eso, ¿no? ¿Dónde? Es un derecho que tenían los nobles del rey. Sí, todavía en las clases, en las sociedades matriarcales,
En indígenas sucede mucho eso, que la primera noche debe pasarla con el máximo jefe de la tribu. Ujú. También a nivel político, ¿verdad? Las ciudades surgen como burgos, o sea, es allí donde empieza la palabra burgos, de burguesía, donde las grandes ciudades eran manejadas por los nobles. Estos burgos nacieron principalmente a nivel de centros comerciales, artesanales. Es allí donde surge el artesano, el comercio, y estaba organizada por maestros oficiales y aprendices. Es así como nace el comercio, el intercambio de bienes y servicios a nivel de trueque en estos burgos que hoy en día son las grandes ciudades que conocemos. También a nivel político surge la clase burguesa. La clase burguesa era la clase privilegiada. Por supuesto, era comandada principalmente por el rey, los nobles y secundada por el clero. Es decir, que esa clase, el rey, los nobles y el clero, eran las clases más privilegiadas. Luego le siguen los villanos, que eran los nombrados por el rey para manejar la ciudad, eran los gobernantes, o lo que hoy en día conocemos como los alcaldes, o el gobernador, eran los llamados villanos que tenían la potestad de dirigir el control de las sociedades. A nivel económico, dentro de este sistema, podemos decir que durante el periodo feudal la economía es autárquica. ¿Qué significa una economía autárquica? ¿Qué es una economía autárquica? No oigo. ¿Qué es una economía autárquica? De mi parte no tengo ni idea. Gente autoritaria. En parte autoritaria a nivel económico, autoritaria a nivel político, pero a nivel económico, una economía autoritaria es que solamente se produce para el feudo, para el reino. No había un intercambio con otros reinos, sino que la población tiene que esforzarse mucho porque esa producción pudiese cumplir las funciones de alimentación para ese feudo y no tener que buscar en otro feudo, porque principalmente lo que había eran guerras, no había una conversación de intercambio, sino guerras. ¿Ven? Para esa época, la principal base de la riqueza la constituía, por supuesto, la agricultura. Quiere decir que quien tuviese mayor extensión de tierras era el más privilegiado, era el rico de ese reino. Por lo general era el rey que se adueñaba de las propiedades o de las tierras. Como consecuencia de la inexistencia del comercio, no existía una circulación monetaria entre feudo y feudo. Solamente se hacía un trueque o un intercambio. Para ese periodo los instrumentos eran de uso agrícola, tales como el arado o la azada, la madera, eran sustitutos del hierro. Y los cultivos se organizaban en torno a poblaciones, cultivo de frutas, hortalizas, cereales. Se incrementa el número de tierras y comienza el periodo de la eliminación de los bosques europeos para la época. Existen drenaje de tierra, poco a poco se fue desarrollando la agricultura, grandes extensión de arados lejos de las aldeas y construcción dispersa a la casa campesina. Por lo general, aquellas tierras más privilegiadas eran las tierras que estaban cerca de los ríos o riachuelos, puesto que utilizaban una especie de riego muy, muy básico, muy estructurado. ¿Okay? Y finalmente, dentro de las clases sociales, ¿cuáles eran las clases sociales? Los mercados urbanos se abastecen con porciones en diezmo y de renta. Durante ese periodo feudal había una marcada diferenciación social. De hecho, la vemos allí: el rey, los nobles, el clero, los villanos y finalmente los siervos de la gleba. Y la sociedad estaba estratificada de forma piramidal. Fíjense que aquí esto es una forma piramidal. Está el rey, que sigue los nobles, que compraban títulos al rey a cambio de tierras. Los nobles eran dueños de tierra y para tener un título nobiliario, duquesa, varón, no me acuerdo qué otros títulos existían, él le vendía. El clero está en el centro. ¿Ah? Condes. Exactamente, los condes, duquesas y varones y varoneses. El clero, que es la iglesia, está en el centro de esa clase social, quiere decir que él era el equilibrio, pero también era dueño de tierras que apoyaba al rey, o era quien consagraba la bendición al rey para que ejecutara todas las actividades. Le siguen los villanos, por ordenanza del rey, eran quienes administraban las villas o los pueblos que estaban cercanos,
Y finalmente los trabajadores, que son los siervos de la gleba. Este, digamos, es el sistema feudalista. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Una pregunta, si en ese tiempo, ¿por qué los villanos se supone que eran algo medio importante? Ahora, ¿por qué a los delincuentes también se les dice villanos? De pronto. No, porque es que la palabra villano no es de malo, es de dueño de villas. Las villas eran los pueblos, era quienes administraban los pueblos. Por eso se le dice villano. Porque las villas era quien administraba los pueblos. O sea, no tienen ninguna relación con la palabra ahora de villanos, de delincuentes. No, en lo absoluto. Es totalmente diferente. Los villanos eran los dueños de las villas, los dueños de las grandes, los grandes feudos. Esos son los villanos. ¿Ves? Pero no tiene nada que ver con malos ni con delincuentes. Totalmente diferente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, sígalo. Bien, deme 3 minutos que voy a recibir una mercancía que me está llegando. ¿Oyeron? 2 o 3 minutos. ¿Oyeron? No más. Listo. Ok. Bueno, vaya nomás con la... Reciba Ajá. nomás. 2 minutos solamente. Que me están Vamos a su llamando. tiempo. Ah, sí, ya vamos a buscarlo. Ya va, un momentico. Cepeder es un villano. Verán que están grabando. Caballo. Listo, regresé. ¿Ya están todos conectados? ¿Ven la pantalla? Sí, economista. Ok, bien. Segundito. Está buscando también una información aquí, no la consiguió. Ya va. Ay, Dios, no. Ya va.
Hice la lámina, me perdió. Macroeconomía. Unidad 1. Unidad 1, unidad 1. Me perdió la lámina. Sistema económico. No, que ustedes son micro. Yo estoy confundido. Es microeconomía. Estaba con macro. Ok. ¿Alguna pregunta con el sistema económico feudalista? No. Ok. Bueno, aquí está un resumen del feudalismo. Era un sistema natural cerrado, puesto que solamente había producción a nivel del feudo. Surge el comercio a nivel de talleres artesanales organizados jerárquicamente. El comercio y el uso del dinero empieza a nacer como una fuente de contribución a la economía. Había un comercio organizado en gildas. ¿Sabes lo que son gildas? ¿Qué será una gilda? ¿Una qué dijo? Una gilda. ¿Qué será una gilda? ¿Qué era una gilda a nivel del comercio? Una unidad de medida. No. Una gilda era lo que hoy en día conocemos como las cámaras de comercio, la cámara de comercio de los ferreteros, cámara de comercio de los productores de verdura, productores agrícolas, cámara de comercio del sector de vehículos. Eso era una gilda. El comercio empieza a estructurarse por gilda de manera de unir a cada representante de los niveles de producción. Y la producción artesanal de los burgos o de las ciudades se realiza en los talleres artesanales. Empiezan los talleres artesanales, es lo que hoy en día conocemos como las empresas. De esa forma surge el comercio en la época primitivista, en la época feudalista. ¿Qué será el socialismo? ¿Qué tiene por socialismo? La igualdad. Social, igualdad. El socialismo parte del hecho de que no existen clases sociales. Supuestamente, naturalmente, todos tenemos los mismos derechos, entre comillas. Defiende la propiedad colectiva. Exactamente. Los dueños de producción es el Estado, la propiedad es colectiva y el Estado es quien determina qué, cómo y para quién producir. En este socialismo trata de reorganizar la sociedad por las desigualdades sociales. Existen dos tipos de socialismo, el socialismo utópico o el socialismo científico. El socialismo utópico principalmente es aquel que es refrendado por la teoría, cómo debe ser el socialismo. De esa forma surge la socialdemocracia a través de los derechos y deberes de los ciudadanos, el cooperativismo, que es la ayuda mutua, no existen empresas, sino existen cooperativas, y el cristianismo social, que es donde la iglesia, a pesar de que la iglesia no es tomada en cuenta en el socialismo, es quien rige la rienda de la actividad social. Y a nivel científico, según los tomos del Capital de Carlos Marx, surge el socialismo democrático. Ese socialismo democrático sí existe en realidad en los Países Bajos, tales como Finlandia, Suecia, Dinamarca y Holanda y Noruega, donde el Estado, a través de la producción, deja la libertad de que el empresario pueda producir pagando sus impuestos y estableciendo precios acordes que satisfagan los niveles de demanda y de oferta. Y eso es lo que se llama también capitalismo de Estado o socialismo de Estado. Es un socialismo democrático donde hay un equilibrio en las fuerzas económicas, en las fuerzas sociales. El individuo paga sus impuestos y tiene derecho a reclamar cuando alguno de los servicios públicos está fallando, tales como el agua, la luz, y los servicios de seguridad, educación, salud principalmente. Y el último renglón es el socialismo del siglo XXI, que es un fracaso para muestra el botón de Cuba y de Venezuela, donde los dueños de los medios de producción, que es el Estado, se apodera de la riqueza, explota a los trabajadores, establecen sueldos muy mínimos y los servicios públicos empiezan a debilitarse, puesto que no hay inversión. Es lo que se llama el siglo del socialismo XXI, donde la carencia natural
de ayuda al prójimo automáticamente desaparece y el Estado solamente otorga, son ayudas o bolsas de trabajo a la población y explota la población de esa forma. ¿Qué otras características ustedes conocen acerca del socialismo? Se supone que el socialismo fija los precios y regulan el mercado, pero Claro, exacto, porque el socialismo es el dueño de los medios de producción. Él decide, a través de la planificación central, él decide qué, cómo y para quién producir. No hay empresarios. El empresario es el mismo Estado, es el dueño de los medios y de los modos de producción. Él solamente lo que hace es delegar, pero eso crea una gran corrupción donde el atesoramiento de la riqueza nacional queda en pocas manos, queda en manos de quienes dirigen el gobierno nacional. claro, O sea, eso se ve en el socialismo del siglo XXI, más de eso, que se cogen todo lo, se quedan todos ellos, pero no reparten como debería ser, o sea, exactamente. Cosas como el socialismo verdadero. Sí, o sea, el socialismo como tal, yo no diría que es un sistema económico explotador. En la parte social, así hay equilibrio a nivel social, pero no todos podemos ser igual. O sea, un profesional no puede tener el mismo sueldo, pero una señora que hace una limpieza, que no ha estudiado nada, no puede tener el mismo sueldo que un profesional que tiene maestría y tiene doctorado y tiene especializaciones. O sea, eso es lo que busca el socialismo, la igualdad, la equitatividad. Pero eso no puede ser. O sea, yo como economista estoy en contra de eso. Yo sigo abogando por el sistema capitalista. Y para muestra un botón, fíjese la destrucción que ha traído el socialismo a nivel de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eran 15 repúblicas socialistas y todas colapsaron porque había mucha explotación por parte del Estado. No había un desarrollo. O sea, las colonias, que eran los países que gravitaban a nivel de esa Unión de Repúblicas Socialistas, eran muy empobrecidos. La única ciudad o el único país que se enriquecía era Rusia, donde estaban los poderes del Estado. Por supuesto, fue una gran potencia, pero fue solamente Rusia. Los demás países eran totalmente agrícolas. De hecho, cuando se derribó el muro de Berlín en 1989, que se destruye el socialismo, todos esos países, la población tuvo que emigrar porque no tenía condiciones de vida acorde a lo que producía la Unión Soviética, porque toda la riqueza se quedaba en Rusia y en su poder, en el poder de Rusia. ¿Dudas, preguntas? No. O sea que el socialismo, así sea, es bueno. ¿Es bueno? No, para mí no es bueno. O sea, para mí el socialismo destruyó mi país. Por eso digo, ¿no? Claro, esto no es nada bueno. Y ¿Dónde queda la ¿Ah? competencia, la oferta, la demanda? O sea, en el sistema socialista, ¿dónde queda la competencia, la oferta, la demanda? Eso desaparece, eso no existe, porque no hay empresario. El único empresario es el Estado. El Estado es monopolista de los medios de producción. Ahí no hay oferta, no hay competencia. Él establece el nivel de costo, establece el nivel de precio, pues, supuestamente para ayudar a toda la población, para que la empresa privada no se, como no existe, no se enriquezca. Pero es un total fracaso. Ahí es donde se incrementan los niveles de corrupción y donde la clase privilegiada, que es el Estado, vive mucho mejor y la pobreza cada día va en aumento. Igualmente, los problemas de desempleo y de inflación, tal es el caso de Venezuela. O sea, para muestra un botón. Entre algunas características que dice ser el socialista, terminar con la propiedad privada, eliminar las clases sociales, para el socialismo todos somos iguales, el Estado dirige la economía, se crean y se generan nuevos modelos, medios de producción a través de las llamadas empresas de propiedad social. Las empresas de propiedad social son empresas del Estado en menor escala, donde los trabajadores producen para su sustento familiar y la producción es directamente vendida al Estado y a los precios que establezca el Estado y a los sueldos que establezca el Estado. ¿Okay? Se crea un sistema de acceso público y gratuito. Sí, ¿verdad? Los servicios son gratuitos o son muy económicos, pero son muy deficientes. La energía eléctrica se va cada vez, el agua también se va cada vez, Internet no funciona.
El servicio público de transporte es pésimo, hay mucha delincuencia, los hospitales no están bien dotados, el servicio de educación, a pesar de que era bueno, aún se sigue manteniendo en algunos elementos y se forman profesionales para pues, trabajar dentro de la nación, pero con sueldos muy bajos. Y finalmente, considera la necesidad de toda la sociedad, entre comillas. Eso es el socialismo, la máscara del socialismo. ¿Preguntas, dudas con el socialismo? ¿Y el comunismo, profe? El comunismo es el que impera en China, es una concentración mucho más centrada en las comunidades donde las grandes comunas intercambian su producción y tiene reminiscencias de algunos elementos sociales y capitalistas, pero es mucho más rígido que el socialismo. El comunismo hay un solo orden social que es la comuna. La comuna toma decisiones. Dígame. Ya, don David, terminé clase. No le oigo. No es ahí. Sigan mal. Ah, ok. Que va a pagar $60, fue lo que yo oí. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué dice usted por capitalismo? Aquí defienden la propiedad privada. En el capitalismo existe la propiedad privada o de los... El capital como circulante y el mercado marca, qué sé yo, la economía. Sí, el capital se divide en capital fijo, que son las maquinarias, los equipos y la infraestructura, y el capital circulante, que es todo lo que se refiere a dinero, tipo de dinero y toda la forma financiera. El capitalismo, fíjate, este señor, aquí está el capitalista comiendo la tierra y está el explotado, el obrero que trabaja horas, muchas horas de trabajo y gana un salario mínimo. Fíjense que lo que recibe son migajas de lo que está comiendo el capitalista. Por lo tanto, en el capitalismo todo el desarrollo cultural del Renacimiento y junto con los movimientos religiosos contribuyen al desarrollo del nuevo sistema económico. Quiere decir que la iglesia también está unida al capitalismo. La iglesia es un gran poder que siempre está vulgarmente chupando las rentas, ya sea del feudalismo, del capitalismo, a excepción del socialismo. El socialismo no permite la iglesia o está en contra de la iglesia porque la iglesia es un gran poder. Dentro del capitalismo se desarrolla la producción mercantil simple, que era el comercio simple, un comercio muy rutinario, muy excedentario, donde o sea, no se valora el trabajo del hombre. Luego surge la manufactura con la primera revolución industrial, donde empieza el desarrollo motriz, los ferrocarriles, las máquinas de coser, y el capitalismo se va convirtiendo más en un capitalismo industrial. De allí que se genere la producción maquinizada, sistematizada y digitalizada, lo que hoy en día conocemos como capitalismo, donde existen las variables macroeconómicas y microeconómicas como la oferta, la demanda, el precio, la comercialización, donde hay la explotación del hombre por el hombre desde el punto de vista económico. Es el capital quien se adueña de los medios de producción y explota al obrero pagándole muy poco sueldo y explotándolo por altas horas de trabajo. Esa explotación en economía se llama plusvalía. Es el excedente monetario que se aprovecha el capitalista, el cual siempre está buscando el 1, pero en el 1000%, no el 100%, sino el 1000% de toda la producción que es lanzada al mercado. ¿Preguntas, dudas? Nada, aquí sí fijan los precios de ellos. Ya, no le oigo. Aquí sí fijan en el capitalismo los precios por la oferta y demanda. Sí, en el capitalismo existe el libre juego de la oferta y la demanda y se establecen los precios, ¿verdad? Los precios a nivel de competencia. Por supuesto, hay un precio de equilibrio. Ese precio de equilibrio satisface tanto a demandantes como oferentes y hay una cantidad de equilibrio que satisface tanto oferentes como demandantes. Si hay precios por encima del precio de equilibrio, ocurre un exceso de oferta. Ahora, cuando esos precios están por debajo del precio de equilibrio, ocurre un exceso de demanda o viceversa. Pero sin embargo el capitalismo tiende dentro de su propio origen a la tendencia del desequilibrio por las alzas y bajas y por la alta competencia a nivel mundial de los países, de los 8 países más ricos del mundo. Aquí hay algunas características del capitalismo. Existen dos clases sociales funcionales y antagónicas. Es la clase alta y la clase baja. La clase alta, por supuesto, representada por los ricos y la clase baja representada por los pobres. La clase media ya prácticamente está desapareciendo.
Existe la propiedad privada de los medios de producción, tierra, trabajo y capital, el desarrollo del comercio y del mercado, existe una economía abierta, una economía monetaria, la forma de explotación es la plusvalía, que es el excedente económico que se aprovecha el capitalista cuando paga sueldos muy bajos por la excesiva producción que genera el obrero. La inflación y el desempleo aparecen como variables macroeconómicas, son inherentes al sistema capitalista dados los desequilibrios y la alta competencia, y existe una interacción entre compradores y vendedores generando dos fuerzas económicas que son la oferta y la demanda, que la vamos a analizar en la unidad 3. ¿Alguna pregunta, alguna duda con el capitalismo? No oigo nada. Pregunten porque la actividad es larga, la tarea. ¿Dudas, preguntas? No, Eco. Ok. Ahorita viene el comunismo. El comunismo, como ya habíamos mencionado, es el gobierno ejercido por un solo partido que representa al pueblo y que administra todos los bienes ejerciendo un control estricto sobre las actividades sociales, económicas y políticas de la sociedad. Quiere decir que en el comunismo no existen partidos políticos, es un solo partido que es quien administra el pueblo, también como sucede en el caso cubano, donde existe un solo partido. Sin embargo, Cuba aún no se ha declarado como comunista. Entre comillas, existe un reparto equitativo de los medios de producción, el trabajo en función con su habilidad. Quien tenga mejores habilidades tendrá unos mayores sueldos, será mucho más competitivos. Abolición de la propiedad privada, tampoco existe la propiedad privada, solamente la propiedad social. La responsabilidad de satisfacer necesidades es netamente del Estado. El Estado es quien responde a la satisfacción de necesidades económicas, políticas y sociales. Y hay un gobierno coercitivo. Un gobierno coercitivo es un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial, como el caso de China antes del año 2000. Hoy en día China se ha expandido al comercio mundial y ya no es totalmente comunista, sino que tiene elementos capitalistas. ¿Dudas, preguntas con el comunismo? Lo que pasa es que no quiero desarrollarle todas las características porque ustedes van a investigar algo más. Una pregunta, disculpe, Dígame. economista. Dígame. Si China es comunista, ¿por qué está entre los países más desarrollados económicamente y tecnológicamente? En todos los sentidos se puede decir. Claro, claro. ¿Por qué? Porque China China ha concentrado ha concentrado dentro de las grandes ciudades un mayor nivel de tecnología a través de la imitación de producción netamente capitalista. China, por supuesto, como todos sabemos, es una copia, su producción es una copia de la producción asiática, de la producción japonesa, y se ha valido de eso porque sus productos son mucho más económicos fuera de China que dentro de China. Es lo que se llama el efecto Veblen, donde la producción la producción china, los productos son mucho más económicos y no tienen una alta competencia, a diferencia de los productos japoneses que tienen una alta tecnología y son mucho más costosos. Entonces, China, aparte de eso, es que China, sus productos de importación no pagan aranceles, porque es un país demasiado grande, tiene grandes ciudades, o sea, ha sabido internamente aprovechar la riqueza de su extenso territorio a través de desarrollar empresas transnacionales o empresas, sí, transnacionales a otros países, pero en forma de un capitalismo monopólico muy empobrecido. Y sigue siendo comunista, pero está mucho más abierta al capitalismo. De hecho, es una gran potencia. Es lo que ustedes van a investigar. Ya me quitó la pregunta de investigación. Rusia también, que es comunista, o sea, el comunismo entonces no es un sistema económico tan malo como se piensa, o sí es malo. No es malo para ellos. Para el mundo sí, pero para ellos no. Para ellos sigue siendo un sistema económico fuerte, porque existe un solo partido que es el que domina la economía. Pero para el mundo es negativo porque solamente emite imitaciones, desarrolla imitaciones, no es una gran tecnología. Los carros chinos son muy buenos al principio, pero ya a los 10 años los carros chinos no se ven en el mercado porque no tienen sustituto. Automáticamente hay que sacarlo de circulación. A diferencia de los carros del mercado capitalista, que puedes ir mejorando, puedes ir refaccionándolo y se mantienen en el tiempo. Es una buena muestra de ello.
¿Preguntas, dudas? O sea, entonces podríamos decir que China también puede ser un mixto también entre el comunismo y el capitalismo. Sí, porque tiene reminiscencia capitalista y la única forma de que China hubiese salido al mundo era enfrentarse con Estados Unidos y con Rusia de un punto de vista capitalista, exportando su producción, exportando sus profesionales y estableciendo alianzas a través de los únicos dos países socialistas que son Cuba y Venezuela. Y de hecho en Ecuador también hay inversiones chinas que han desarrollado algunos elementos. Sin embargo, ha habido algunos niveles de corrupción unidos a ese criterio de comercialización. Pero Eco, entonces, ¿Da? quiere decir que China, cuando se abrió al mercado, cuando se capitalizó un poco, o sea, ahí empezó a posicionarse como una potencia mundial. Claro, exactamente. Cuando ellos solamente vivían para ellos y la producción era solamente nacional, China no se conocía. China tuvo que poder, para alimentar a esa gran población, tuvo que expandirse al mundo, tuvo que abrirse al comercio internacional, tuvo que abrir los impuestos, o sea, descender los aranceles de la producción internacional y tuvo que abrirse al mundo, tuvo que aliarse para poder dar alimentación a toda esa masa poblacional. De hecho, hay muy grandes ciudades en China. Sin embargo, el 70% de la población china vive en pobreza. 70-80% vive en pobreza. Pues la única forma de alimentar a una población de 700 millones de 700 millones de habitantes era abriéndose al mundo y hacerse competitiva frente a las grandes naciones, principalmente Estados Unidos y Rusia. Y se puede decir que China es competitivo porque tendría la mano de obra barata, entonces, porque es Exactamente, la mano de obra es muy barata y los productos no son de muy buena calidad, pero al menos da una alternativa para aquella población que tiene pocos recursos y que no puede accesar a producción extranjera muy costosa, como la asiática, como la norteamericana, pero como la japonesa o la norteamericana. Aquí vemos algunas características, aunque ya esto son reminiscencias. Lo que es el socialismo del siglo XXI es una ideología política basada en propiedad de administración de los sistemas de control y producción. Como le decía, el socialismo busca el control de la producción, el 100%, donde ellos se rigen por la moral que no existe porque son más corruptos que la misma palabra, para mi concepto. La democracia participativa tampoco existe porque existe un solo partido, que es el que domina la democracia, no aceptan la oposición. El cooperativismo y el asociativismo también queda en teoría porque las cooperativas a la larga se convierten en pequeñas empresas capitalistas donde hay un interés individual y no hay un interés colectivo. Y la igualdad conjugada con la libertad también es conceptual, puesto que hay una igualdad, hay una libertad, pero las personas no pueden competir. Todo su trabajo tiene que ser establecido por el Estado. Su sueldo es establecido por el Estado. Entonces, la única forma de poder mejorar la calidad de vida es buscando otro trabajo, o hacer un trabajo clandestino o emigrar, tal como en el caso venezolano. Con un sueldo mínimo de $2, ¿quién va a poder vivir allá? Nadie puede vivir. Un sueldo profesional o un docente universitario con $15, ¿cómo vive mensual? ¿Cómo ayuda a su familia? Imposible. Y Profe, afortunadamente para allá iba Ecuador. Dígame. ¿Dónde empezó este sistema? Empezó en la Unión Soviética en 1947, cuando Lenin instaura la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, luego de que es asesinado el zar de Rusia, 1917, octubre de 1917. Ahí empieza el sistema socialista a nivel mundial con estas 15 repúblicas socialistas. Todo lo que era Rusia, el país central, el país que establecía lo que se llamó el Gosplan. El Gosplan era la gerencia patriarcal, la gerencia donde estaba el Kremlin, donde establecían todos los programas de planificación central, donde salían todas las directrices para todos los países. Ya
Ya vamos a ver más adelante. El socialismo debe defender la ética, la generosidad para así poder practicarlo. Esto solamente es teoría. Todo el pueblo debe participar, pero todo en el pueblo, el partido debe estar subordinado al pueblo y es el cual puede elegir a su gobernante. Esto también es una falacia, puesto que los gobernantes son establecidos por el único partido y el pueblo, por supuesto, no tiene otra opción que votar por ellos, porque no hay oposición. Es un cambio del sistema de funcionamiento metabólico de capitales. Por supuesto, es totalmente contrario al capital. Una sociedad de incluidos, de iguales sin privilegio. Aquí los únicos privilegiados son los dueños los quienes obedecen a las reglas institucionales del Estado. Los gobernadores, los militares, en el caso de Venezuela, los militares. Por eso llamamos sociedad de incluidos. El pueblo lo que recibe son dádivas, lo que reciben son ayudas en programas sociales de muy baja calidad. El marxismo no es un sistema económico, es una doctrina. El marxismo dio origen al socialismo a través de la teoría, de la obra El Capital de Carlos Marx, que tampoco fue economista, él era un filósofo. El marxismo como corriente básica del socialismo es una doctrina de teoría social, económica y política basada en la obra de Carlos Marx, que se llama El Capital, tiene 5 tomos. Y sus seguidores indisolublemente unida a 2 ideologías y movimientos políticos, que es el socialismo y el comunismo, que es lo contrario a la burguesía del proletariado. ¿Okay? Fíjense que la burguesía nace con el feudo, el proletariado, que eran los siervos de la gleba, es el explotado. Sin embargo, el socialismo, el marxismo, establecía críticas a la burguesía en contra del proletariado. Por eso es que el marxismo, como corriente, establece que el proletariado debe sublevarse, debe irrumpir las fronteras y, por supuesto, sublevarse ante el capitalista o los burgueses para esa época. Un segundito. Capitalista. Cecilia. Cecilia, hagamos una diferencia entre capitalismo y socialismo. Tengo una diferencia entre capitalismo y socialismo. Bueno, Una sola. diferencia. Ajá. Mm, Una sola. Yo respondo porque me pongan la lista. Un momentito, estoy evaluando. Una diferencia entre socialismo y capitalismo. Anderson Pinchao. Anderson. Sí, economista, aquí estoy. ¿Qué es socialismo utópico? ¿A qué le llamamos socialismo utópico? Socialismo utópico. ¿Colocaron la palabra presente en el chat? ¿La colocaron? No. Vaya colocándola. No, economista, como no dijo, entonces por eso no. No, siempre deben colocarla a medida que entran, vaya colocándola. Entonces, Pinchao, ¿qué es socialismo utópico? Geografía. Jefferson Cabascango. Jefferson, deme una característica social del feudalismo. Una característica social del feudalismo. Cristian Cepeda, ¿cuáles eran las 2 clases existentes en el esclavismo? Cristian Cepeda. Esclavo y esclavista. Ok, muy bien. Esclavo y esclavista. Ok, muy esclavo y esclavista. Muy bien, muy bien. Andrea Almeida. Andrea, ¿cuál es la característica principal del feudalismo? A ver, que la economía era Autárquica, quiere decir que la producción solamente se consumía en el feudo. Está muy bien. Bueno, seguimos. Así lo voy a hacer siempre. Voy a hacer un interrogatorio y voy a ir evaluando. Aquí Cristian, Andrea se respondieron muy bien. A ver.
pero me falta gente, no veo gente allí. Cume como que está viajando por los volcanes de Yacambe, de Yacumbé, de Cuyambe. Del Voy a Taita seguir. Imbabura. O de Imbabura, por ahí, anda volando por ahí. Continúo. Falta como 30 láminas. Ok, aquí vemos la diferencia en las clases sociales a nivel de Burgos. Existe la explotación de los trabajadores, el obrero se le pagaba una parte de su trabajo y los trabajadores no poseen medio de producción, es socialismo. El keynesianismo también es una corriente filosófica y económica, no es un sistema económico. Hoy en día, el siglo XXI, aún se domina la economía establecida por Keynes. ¿Quién fue John Maynard Keynes? Que lo vimos en macroeconomía. ¿Quién fue ese señor? Un economista. Un economista del siglo XX, el cual desarrolló a través de su obra La renta, el interés y el dinero, la ocupación, el interés y el dinero, desarrolló de cómo los países, a través de políticas macroeconómicas, fiscal, monetaria y cambiaria, podían desarrollar una economía mucho más efectiva, dado que para 1930 Estados Unidos empieza a colapsar, muchos inversionistas se suicidaron porque perdieron su capital. Y es Keynes quien establece que el Estado es quien debe desarrollar el pleno empleo a través del sistema de la construcción, a través de inversiones públicas, a través de la creación de hospitales, carreteras, que es decir, que el Estado es el responsable de generar lo que se llama la demanda efectiva. De esa forma, el planteamiento keynesiano es dotar las instituciones con el poder de regular procesos económicos para evitar fallos del mercado, desequilibrios, crisis y recesiones, donde caen las economías en época de vaca flaca, es decir, cuando el crecimiento de la producción no es bueno. Keynes propugna ese desarrollo en el siglo XX, por eso se establece que es el padre de la economía del siglo XX y nadie ha podido superar esa teoría. Para Keynes, el Estado debe intervenir en el estímulo de la demanda agregada, con mayor gasto y a través de la política fiscal restrictiva, es decir, que para poder controlar el gasto, debe generarse instrumentos tales como los impuestos para poder controlar esa demanda y esa inflación. Para la época, él establece que el Estado debe aumentar los impuestos para que no exista tanta oferta monetaria en el mercado, imprime dinero a través de la política monetaria y debe endeudarse, el Estado debe endeudarse, pero hasta cierto ritmo, de manera que el gasto público no se ha incrementado por encima del 50%. Luego surge el post-keynesianismo, que fueron los seguidores de Keynes. Ellos originaron lo que se llama la macroeconomía del siglo XXI debido a las variantes monetarias que ya conocemos, como son los instrumentos de operación de mercado abierto, la tasa de redescuento y el encaje legal. Esto genera la demanda efectiva donde la economía está en un ciclo económico de auge, en prosperidad. Por lo tanto, se analiza el tiempo histórico dinámico, la flexibilidad en los precios hacia las alzas, hacia la baja, la economía monetaria entra en producción, pero eso genera una incertidumbre, puesto que la población no tiene suficiente dinero para poder accesar a ese mercado de bienes y servicios. En esa época, después del post-keynesianismo, la producción se basa en la demanda y la oferta no depende de la demanda. La oferta depende de los factores productivos. La toma de decisiones se basa en hechos anteriores. Existe flexibilidad de precios para controlar el mercado desequilibrado. No se cuenta con un activo fijo ni con activos corrientes, sino con la intelectualidad. Para esta época, la intelectualidad, la formación profesional, el intelecto es lo que más predomina. Los canales de información son mucho más eficientes a nivel de la digitalización de la economía. Por lo tanto, el futuro es imprevisible porque ocurren ciclos económicos en alzas y bajas donde la economía puede entrar en desequilibrio. La escuela clásica es otra corriente que analiza los sistemas económicos. Se reorienta la economía alejándose del análisis central, donde existen intereses a nivel de los gobernantes, el cual es quien maneja el Producto Nacional, principalmente a nivel de los factores productivos, tierra, trabajo y capital. En la escuela clásica hay una participación mínima del gobierno. La conducta económica es el interés propio, ya sea el interés del Estado, el interés de la familia o el interés del empresario. No hay intereses mancomunados. Sin embargo, existe una armonía de intereses. Se le da importancia a todos los factores productivos y a todas las actividades productivas
sean estas estériles o no, tales como el comercio, la agricultura, la caza, la pesca. Y surgen las leyes económicas como la demanda agregada, la oferta agregada, la ley de la producción y la ley de los costos. Posteriormente también surge una escuela llamada la escuela neoclásica. Esta escuela neoclásica en sí analiza todo el campo de la microeconomía a través de la escuela marginalista y la escuela utilitarista. Es donde existe un mundo desarrollado por organizaciones donde el individuo se le analiza desde un punto de vista subjetivo y no hacia la sociedad, puesto que la microeconomía analiza a cada uno de los agentes por separado, y el empresario y las empresas, no analiza el papel del Estado, y eso lo dejamos para la escuela clásica. En esta escuela neoclásica, el principal sujeto económico es el empresario y también la familia. Es aquí donde surge la ley de la utilidad total, la utilidad marginal. Existe una visión utilitarista, donde también surge una economía positivista, una economía descriptiva, una economía normativa, que eso lo vimos en macroeconomía, y también surge la normatividad en preguntarnos, por ejemplo aquí, qué rico una cerveza con este calor, un lunes tomando cerveza. O sea, existen juicios normativos, existen juicios de valor hacia el individuo y no en la totalidad hacia la sociedad. Es lo que se llama la escuela no clásica, que se conjuga con la escuela clásica de la economía. Y aquí está la bibliografía de todo lo acontecido. Entonces, en conclusión, solamente existieron 5 sistemas económicos. El esclavista, perdón, el primitivista, el esclavista, el feudalista, el capitalista, el socialista. El comunismo no se conoce como un sistema económico porque solamente la única representante es China. Entonces no se le plantea como tal, como un sistema económico que sea generalizado. Y existen corrientes económicas y filosóficas, que es el keynesianismo, post-keynesianismo, la escuela clásica y la escuela neoclásica. ¿Alguna duda? Una pregunta económica. Disculpe, Dígame. ¿y el fascismo es más a lo que yo pienso que se enfoca o está gobernado Venezuela, Cuba y anteriormente Ecuador con Correa, que era un fascismo donde el gobierno era totalitario y que, por ejemplo, uno se quería expresar, no se podía, no Sí. teníamos voz ni voto. comunicación? Sí, se plantea como una filosofía del fascismo. El fascismo donde solamente el Estado autárquico es quien tiene la palabra y no hay medio de producción, perdón, no hay libre expresión. Incluso la iglesia es vetada también, el socialismo y comunismo. La iglesia no es un orden nacional, no es un orden económico y por supuesto no tiene poder. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Pero no es tampoco un sistema económico ni nada. No, Más bien que no es un sistema económico. No, tampoco es una doctrina, son doctrinas. Se llama doctrinas. ¿Alguien más? ¿No hay duda? ¿Cuál es el sistema económico que manejan la mayoría de los países en el mundo en este siglo? Capitalismo, capitalismo netamente capitalismo, pero capitalismo financiero, donde la digitalización ha ayudado a que las inversiones se hagan en fracciones de segundos. Ya no es un capitalismo mercantil ni un capitalismo monopolístico, sino un capitalismo financiero donde el inversionista no es necesario que viaje al país donde quiere invertir, sino que a través de sus representantes ellos pueden hacer todo. ¿Alguien más? Y el consumismo, o sea, también es un sistema económico o forma parte de un sistema económico. No, el consumismo es una filosofía que forma parte del sistema económico capitalista. La gran característica del sistema económico capitalista es su excesivo consumismo, pero consumismo abordado desde el punto de vista publicitario, a nivel de moda, no por necesidad, no por necesidad. ¿Y la globalización sería también parte del El capitalismo, sí, la globalización financiera, la globalización económica
es uno de los brazos más importantes del capitalismo porque intenta buscar nuevos capitales en países fértiles, países muy ricos, donde las ideas de los países subdesarrollados pasan a un segundo lugar. Se llama la globalización. ¿Y el imperialismo que dice Maduro, cuál es? El imperialismo es el mismo capitalismo financiero. Es el capitalismo financiero representado por las grandes potencias, tales como Rusia y Estados Unidos, incluso China también, porque ellos mueven capital, o sea, se colonializa a los países a través de grandes capitales, de grandes inversiones. Se refiere así a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo dice? Dígame. Se refiere como a los imperialistas a Estados Unidos. Sí, claro, él critica a Estados Unidos porque Estados Unidos, o sea, como sistema capital, hay explotación del hombre por el hombre, pero la sociedad vive bien, paga sus impuestos, tiene calidad de vida. ¿Ve? Claro, todo se paga, hay que pagar todo, pero tienes calidad de vida. Puedes exigir al Estado si alguno de los servicios está fallando. Uh-huh. Exacto, mientras haya circulante, o sea, se puede Claro. costear todos los servicios. Sí, mientras se genere pleno empleo, cuando hablamos de pleno empleo a nivel de la economía, es cuando se optimizan todos los factores de producción, tierra, trabajo y capital e incluso el empresario. Pleno empleo no es solamente que todo el mundo esté trabajando, sino que todos los factores productivos están en su alta amplitud, son muy amplios. Por lo tanto, genera consumo, genera inversión, genera exportación, importación, y eso es lo que se llama pleno empleo. Uh-huh. Y estoy leyendo yo aquí y dicen que que el sistema económico tiene algunos problemas que están Claro. en base en preguntas también, porque aquí tengo que poner ejemplo, dice que bienes y servicios debemos producir y en qué cuantía, cómo producimos esos bienes y servicios. Ok, ¿A quién se destina la producción? o sea, esas son las interrogantes de todo sistema económico. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y para quién producir? ¿Qué producir? Bienes y servicios. ¿Cómo producirlo? A través de la optimización de los factores productivos, tierra, trabajo y capital. ¿Cuándo producirlo? Cuando existe una demanda insatisfecha, que hay que satisfacerla. ¿Dónde producirlo? En aquellos centros donde hay materia prima, hay trabajo, hay capital y por supuesto hay tierra productiva. ¿Y para quién producir? Para toda la población, sin exclusión. Si el sistema económico da respuesta a esas interrogantes, el sistema económico debe ser efectivo, eficiente y eficaz. Porque la última pregunta que dice aquí dice, ¿cómo generamos crecimiento económico? ¿Cómo generamos crecimiento económico? A través de la combinación de las fuerzas productivas, factores productivos, y a través de las políticas económicas, ya sean la política monetaria, fiscal y cambiaria, que son las principales. Sin embargo, existen otras políticas. Está la política de precios, la política laboral y la política de renta. Pero la única forma de producir el equilibrio es que existe una armonía entre el empresario y el Estado. Y ambos deben lograr esa armonía en favor de toda la colectividad, que es la que paga los impuestos. ¿Alguna otra pregunta para indicar lo que deben hacer en la plataforma? ¿No hay preguntas? No, economista. ¿Ven la pantalla? Sí. Ok, vamos a buscar su aula. ¿Qué actividad van a presentar? La voy a aclarar por aquí para que después no tengan que preguntar. Ok, una actividad que se llama Taller de la clase de hoy, Sistemas Económicos. Vamos a mostrarla. ¿La están viendo? ¿Ven la pantalla? Sí. Ok. Sí. Dice, realizar este taller individual, tomando como referencia el material de la unidad, así como otro material didáctico que les aporte. Ya en esta carpeta está todo el material de la unidad. Aquí está todo el material de la unidad. Ese es el material de la unidad. Entonces tienen que leer ese material para responder a la actividad. Ya hoy terminamos la unidad 1. Hoy termina la unidad 1. Entonces, ¿qué nos dice la actividad? Otro material didáctico que les aporte información para el conocimiento. En base a esta información, conteste la pregunta: ¿qué es un sistema económico?
Explique los sistemas económicos más importantes. Enuncie los elementos económicos más importantes que constituye cada sistema económico. ¿Qué ventajas y desventajas por separado usted considera que tienen los sistemas económicos capitalistas y socialistas? Y esto lo va a demostrar mediante un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo donde aquí existan en la primera parte las características del sistema capitalista, perdón, ventajas y desventajas, y otro cuadro comparativo donde estén las ventajas y desventajas del sistema socialista. Y la evaluación de la unidad, aquí está la evaluación de la unidad, es presentar un informe, que ya ustedes lo han hecho, de los sistemas económicos con la estructura. Se repitió aquí la estructura. Carátula, índice, introducción. Título lo ponen ustedes. No sé qué título irán a poner en base a los sistemas económicos. Un objetivo general, 2 o 3 objetivos específicos, desarrollo del tema, que aprendieron de los sistemas económicos, conclusiones y referencias bibliográficas. ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, esta es la actividad ahorita de la clase y esta es la actividad evaluada que tiene una puntuación. Solo economista para pedirle un favor, si es que las actividades que nos ponga con un tiempito máximo a hacer, porque ya estamos regresando, ya estamos en el trabajo y se nos complica hacer. El tiempo máximo para la evaluación es 1 semana, porque ya la semana que viene comenzamos la unidad 2 y el tiempo máximo de la actividad individual son 3 días. Andrés, o sea, en verdad ya estamos a la normalidad, entonces ya no es como antes, obviamente. Entonces sí, comparto lo mismo que Andrés, que nos desea un poquito. No, ¿cuál normalidad? Nadie está en normalidad, todo el mundo está encerrado igualito. Yo estoy encerrado igualito. No, pues estoy trabajando vuelta acá. Pero no son todos. Pero recuerden, como lo dijo el coordinador académico, si ustedes se inscribieron en semipresencial es porque los sábados se lo van a dedicar al estudio. Eso fue lo que él planteó. Sábado sí, pero las actividades para subir que nos ponga con un tiempito, porque igual las otras personas no están subiendo. Póngase, nos suben la actividad ahora y nos hacen subir antes del viernes 10 de la noche, todo. Ok, esta actividad cierra dentro de 4 días. Y la otra cierra el viernes. Ya, muchas gracias, economista. Ok. Gracias, economista. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay duda? ¿Preguntas? Economista, sí, a ver, nos podría por favor explicar en esa situación que dice sobre las ventajas y desventajas, será, si no me equivoco. Sí, ok, Wilma. Vas a hacer un cuadro donde arriba va a decir capitalismo y abajo vas a dividir ese cuadro en 2. Vas a colocar en una columna ventajas y en otra columna desventajas. Luego vas a hacer otro cuadro donde arriba vas a colocar socialismo. Haces la tabla de 2 columnas por una fila. En una columna coloca las ventajas del socialismo, en la otra columna coloca las desventajas del socialismo. Ventaja y desventaja solamente. Ya, economista, gracias. Esa era mi pequeña duda nada más. O sea que vas a hacer 2 cuadros, uno para el socialismo con ventajas y desventajas y otro para el capitalismo con ventajas y desventajas. ¿Sí entendió? Sí, economista, muy amable, gracias. Okay. ¿Alguien más? Pregunten ahora. ¿Alguien más? ¿Más nadie? No, economista, que por favor. Son tareas. Voy a pasar la asistencia. Quien no esté, le quito la asistencia. ¿Oyeron? Quien no esté. Alejandra Maigua. Presente. Anderson Pinchao. Anderson Pinchao. Pinchao. Andrea. Presente ha puesto un comentario. Presente ha puesto Anderson Pinchao ahorita en un mensaje. Ahorita puso presente. Ok. Andrea Páez. Presente. Andrés Padilla. Presente. Carolina Arbaez, que está para allá en los volcanes. Cristian Cepeda. Presente, economista. Cristian Zópalo. Edison Cabascango. Edison Cabascango. Presente. Jefferson Cabascango no vino, ¿verdad? Cristian Zópalo tampoco. Estoy. ¿Quién? Yo, Jefferson, mi hermano también ya le dijo presente. Ok.
Creo que está un Juan poco mal de Vizcaíno. salud, por eso no se Juan escucha bien. Vizcaíno. No. Juan Vizcaíno. Presente. Karen Aucay. Presente, economista. Carla Arias. Presente, Eco. Manuel Morocho. Presente. Narcisa Barrio Nuevo. Presente. Tatiana Piedra. No vino. Cristian Sopa lo dice presente, Eco. Ok, ya va. Es que el Cristian Sópalo. Ya va, Cristian Sópalo. El ratón como que se murió. Ya va. Estoy buscando con la... Vanessa Mantilla. Ella está con un problema en la red, Eco, porque está cambiándose de casa y estaba en el teléfono. ¿Por qué? Porque la corrió de casa, pero usted sí es mala. Vinicio Castillo. Presente. Wendy Pastel. Presente. Wilman Armas. Presente, economista. Ok. No sé qué le pasa a este ratón, se me está dañando. Bien, entonces solamente faltó Tatiana, por lo que veo. Bueno, preguntas, dudas. ¿No hay preguntas, no hay dudas? No, acá no. Bien. Los depósitos, Entonces, ¿verdad? Vizcaíno, no le oigo. Los depósitos dijeron que toca hacer hasta el 15 de este mes. No sé, no manejo esta información, pero háganlo rápido, háganlo rápido. Ok. Bueno, hasta luego, fue un placer, seguimos en contacto y hagan la investigación. Cualquier dudita ahí al chat, ¿no? Para por si acaso hay alguna duda, por favor. Ok, está bien. Revise la carpeta de contenidos estudiados de la unidad 1. Muchísimas gracias. Gracias, Eco. Ok, hasta luego, fue un placer. Chao. Hasta luego, Eco, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego, profe.